a la Junta Central Electoral, al tema de las reservas, que sabemos iba a causar mucha controversia. Tenemos días hablando sobre esto. Y por supuesto, a lo que hoy destaca como información principal el periódico El Día, cuando habla de que la fórmula que ahora usa la Junta Central Electoral para las reservas de las candidaturas fue ordenada por el Tribunal Superior Electoral en el año 2019. Y en efecto, esto pone muy en evidencia a los partidos políticos, como contábamos tempranito en la mañana. Cuando en el 2019 la Alta Corte sentó el precedente para decidir que el porcentaje de reservas se iba a determinar por el nivel de elección y no por la totalidad de posiciones, el Partido Revolucionario Moderno en ese momento había intentado reservar para las elecciones del 2020 un total de 29 senadurías, que finalmente fue desestimado por el TCE, y se ordenó entonces a la organización llevar esas posiciones a primarias, y no le quedó otro remedio al Partido Revolucionario Moderno en ese momento que echar para atrás todo lo que ellos estaban pretendiendo en ese momento. En ese momento hubo una sentencia del tribunal el 5 de julio del 2019 donde ellos hacían una interpretación del artículo 58 de la ley 3318 de los partidos y movimientos políticos, cuando disponía ese 20% de las candidaturas que estaban reservadas para la máxima dirección colegiada de cada partido, que se calculaba sobre cada nivel de elección, con excepción, por supuesto, del nivel presidencial, y no sobre el universo de las candidaturas, que protegía entonces de manera el derecho a la participación y al principio de esa democracia interna como está ordenado en la Constitución. Y ahí salieron algunos grupos entendiendo que de manera concreta el PRM, que después de ser conocido por TCE, de 32 candidaturas que existían a nivel senatorial, se reservaron 29, y cuando el límite en ese momento era de 6, y de 190 candidaturas a nivel de diputados se reservaron 112 cuando el tope era 38. O sea que de las 158 candidaturas a alcaldes se reservaron 36 y el tope era apenas 32. O sea, se había denunciado todo esto como ilegal, como inconstitucional, esa interpretación que se permitía y que permitía calcular esa reserva sobre el universo y no por cada nivel de elección, y se había hecho la advertencia que se prestaba para dejar las bases del partido de las posiciones menos relevantes. Entonces, bueno, no le quedó de otra, y entonces los que protestaban en ese momento, que por cierto debemos decir estaban en la oposición, era el Partido Revolucionario Moderno, e incluso tuvieron que echar para atrás. El PLD en ese momento se quedó calladito y no dijo absolutamente nada. Y recuerdo incluso una rueda de prensa que había hecho el poderoso comité político del PLD. Estoy viendo con las informaciones que tengo aquí, que están ahí en los archivos, y que Google se la puede a usted presentar fácilmente. Decía Reinaldo que esa organización, en ese momento en el que ellos se habían reunido, aunque habían conocido todo el tema de las reservas de las candidaturas, ellos no se iban a referir a eso, porque ellos entendían que eso era intrascendente y que ellos se iban a acoger a lo que decía la ley, que debe ser por lo menos 15 días antes de la apertura oficial de la precampaña. Para ellos en ese momento fue una situación totalmente intrascendente. Pero, por supuesto, hubo algunos movimientos y hubo algunos pronunciamientos, porque en ese momento también estaban bastante ácidas las cosas respecto a la tendencia de Leonel Fernández, que finalmente terminó largándose del PLD. Entonces, en ese momento, aun cuando los plazos establecidos de los partidos, como ellos señalaban, y como dice el mismo artículo 57, que disponía de las candidaturas y la validez legal si eran reservadas por lo menos 30 días antes del inicio de campaña, todo eso no le parecía tan bien en este caso, el grupo de Leonel, que en ese momento, con un silencio voluntario y llamativo de Reinaldo Parete, entonces, como secretario general del PLD, bueno, tenemos que recordar, por ejemplo, qué pasaba con esa tendencia de Leonel, que había propuesto que se reservaran para los titulares de ese momento todas las posiciones a diputados y senadores que poseían ellos, y que era posible que se pretendiera con eso que se facilitaran a los diputados y senadores PLDistas para que ellos pudieran oponerse a la reforma constitucional que pretendía incluso Danilo Medina en
ese momento para la repostulación sin que se pusiera en riesgo sus candidaturas para retener sus curules, las que tenían en ese momento, y que los que pertenecían a la tendencia de Leonel pudieran entonces atrincherarse y resistir cualquier tentación teniendo ya a salvo su candidatura. Quizás esa era la razón por la que en ese momento los danilistas se habían opuesto bajo el fundamento del respeto a la democracia interna, que la entendían muy bien y que ahora no la entienden. Y que no tomaron en cuenta en el 2016 cuando se impuso la fórmula de reelección por reelección. Lo que quiero dejar claro con esto, señores, es lo que pasa con los partidos políticos. Es que te cambian de posición dependiendo de cuál es la situación en la que ellos se encuentran. Ahora, a mí me da mucha risa cuando yo veo cómo se rasgan las vestiduras, los fupuistas por un lado, los PLDistas por el otro, frente a algo que ellos saben perfectamente que quedó estipulada en el 2019 y que en el 2019 ellos se quedaron calladitos, muy calladitos, y le tocó entonces al PRM tener que echar hacia atrás y hacer una reformulación completa. Por eso, el hecho de que el PLD ahora se esté convirtiendo en reincidente, porque parece que es como ir en contra de todas las disposiciones de la Junta Central Electoral, a mí me provoca risa, porque todo eso no es más que hipocresía, no es más que falsedad de los partidos políticos que, a según le pueda convenir en una coyuntura u otro, ellos asumen unas posiciones, señores, con un histrionismo que yo invito a la gente que revisen, que busquen, que se remonten entonces a los archivos para que ustedes vean. 2019 está bastante cerca y en el 2019 pasaba exactamente lo mismo con los PLDS, que entendían muy bien el rigor de la ley. Ahora no lo entienden y están hablando incluso ridículamente algunos hasta de ir a protestar. Señores, eso no es nuevo, eso está ahí, eso ustedes lo saben, la Junta lo reservó, se ordenó por el TCE en el 2019 y ustedes entonces se quedaron calladitos.